El Tribunal Electoral y el IMAI firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la gestión gubernamental. Confirma Sala Superior la nulidad de elecciones en Tixla de Guerrero. El Pleno ordenó al INE emitir nuevas resoluciones relativas a la fiscalización de los candidatos a gobernador en Colima. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Muy buenos días, bienvenidos a Informativo Electoral. Soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida al espacio noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Y para comenzar, vamos a escuchar el resumen que preparó Carlos Jaime de las actividades jurisdiccionales de la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación garantizó el cumplimiento de los principios constitucionales de paridad de género e igualdad en la integración de ayuntamientos de Nuevo León y Querétaro. El Pleno ordenó a la Comisión Municipal del Ayuntamiento de Linares, Nuevo León, asignar la cuarta regiduría por el principio de representación proporcional a Luis Eduardo Guerrero Treviño y a su suplente, en lugar de Felicitas Guadalupe Garza Infante, en tanto cumplan los requisitos previstos en la ley. Por otra parte, la Sala Superior confirmó la asignación de regidores por el principio de representación proporcional que realizó la Sala Regional Monterrey en el Ayuntamiento de García, Nuevo León, al determinar que se garantizó la paridad de género. Asimismo, el Pleno ordenó la expedición de la constancia de mayoría a favor de Roel Guajardo Cantú, candidato a primer regidor titular por el principio de representación proporcional, postulado por el partido Encuentro Social en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Y por otro lado, confirmó la asignación de la segunda y tercera regidurías por el principio de representación proporcional que realizó la Sala Regional Monterrey en el Ayuntamiento de Ezequiel Montes, en Querétaro, a favor de candidatas mujeres para atender el criterio de paridad de género. Y en otro asunto, la Sala Superior ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinar si el Partido Acción Nacional y su entonces candidato a gobernador en Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, rebasaron el tope de gastos de campaña y verificar si reportó o no el gasto generado por la renta de motocicletas, así como la gasolina usada para estas en la campaña política. El Pleno revocó la resolución del Consejo General del INE relativa a los informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y de ayuntamientos correspondientes al proceso electoral ordinario 2014-2015 en Colima. Además, ordenó emitir una nueva resolución relativa al rebase de gastos de campaña de José Ignacio Peralta Sánchez, candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional en Colima, ya que no se garantizaron las formalidades del debido proceso. Y finalmente, la Sala Superior confirmó la nulidad de la elección del ayuntamiento en Tixla de Guerrero, así como la revocación de las constancias de mayoría al acreditar que se vulneraron los principios de certeza y legalidad de la elección, afectando el resultado de la votación, toda vez que por causas ajenas al Instituto Nacional Electoral no fue posible instalar el 55.55% de las casillas, situación que repercutió considerablemente en la participación de los ciudadanos para emitir el voto destinado a elegir a los integrantes de su ayuntamiento. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Pero además la Sala Superior confirmó la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, así como la asignación de curules que realizó la Sala Regional Monterrey en el Congreso de Guanajuato. El Pleno validó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad, mediante el cual se determinó la asignación de 14 curules por este principio. La magistrada y los magistrados determinaron que no le asiste la razón al Partido Acción Nacional, que pretendía se le asignara una diputación por este principio. Explicaron que al obtener 10
19 curules por mayoría relativa por sí solo excede el límite constitucional, de manera que si se asignara una más estaría sobrerepresentado. En más información, la Sala Superior en días pasados emitió una jurisprudencia para maximizar la protección de los derechos humanos. Montserrat Vázquez. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que para maximizar la protección de los derechos humanos, los juzgadores deben aplicar estándares y buenas prácticas reconocidas por los organismos internacionales. En la jurisprudencia 21-2015, el organismo jurisdiccional indica que la aplicación de normas internacionales resultan adecuadas con los parámetros de interpretación siempre y cuando tengan como finalidad orientar la actividad del intérprete de la normativa correspondiente para la ampliación de los derechos humanos. El criterio jurídico instituye que a efecto de dotar de contenido a las normas relativas a los derechos humanos, se debe interpretar de conformidad con lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte. De esta manera, deben observarse, entre otros, los principios pro persona y de progresividad, conforme a los cuales esos derechos deben ser ampliados de manera paulatina. Para Informativo Electoral, Montserrat Vázquez. Por otra parte, el Tribunal Electoral emitió una tesis relativa al financiamiento local de los partidos políticos que hayan obtenido su acreditación después de la última elección. Raúl Ortiz nos platica más detalles al respecto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los partidos políticos que hayan obtenido su acreditación con fecha posterior a la última elección, incluidos los nacionales con registro local, tienen derecho a acceder al financiamiento público estatal respecto de la parte proporcional que corresponda a la anualidad. En la tesis 43 de 2015, el organismo jurisdiccional indica que el acceso al financiamiento local se realizará en relación con el 2% del monto que corresponda a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. Asimismo, pueden participar en la asignación de los recursos para actividades específicas en la parte que se distribuye igualitariamente. La tesis con el rubro Financiamiento Público Estatal, parámetros a los que deben ajustarse las normas locales respecto de los partidos políticos de reciente acreditación, refiere que el legislador federal tiene facultades para señalar y disponer de las modalidades del financiamiento público de los institutos políticos en las entidades federativas ajustándose a lo previsto en la Constitución. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. En más actividades de la Sala Superior, les comento que el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, dijo que el organismo cumple a cabalidad los principios de racionalidad y austeridad establecidos en la Constitución y consolida prácticas de democracias consolidadas en la rendición de cuentas. Al participar en la conferencia magistral Control Interno y Rendición de Cuentas que impartió Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación, Carrasco Daza subrayó que en la dinámica de racionalidad y austeridad que exige el Estado mexicano, el organismo jurisdiccional reducirá su presupuesto para 2016 en 497.3 millones de pesos con respecto a 2015, como ya se lo hemos comentado en diversas ocasiones. El magistrado presidente aseguró que se torna indispensable construir un proyecto integral de profesionalización de las áreas administrativas que tienen el deber de resguardar la racionalidad del gasto público, esencialmente aquellas que desarrollan los procesos de fiscalización como la Contraloría Interna, de manera que todos los tramos que integran los procesos de planeación, programación, presupuestación y contratación se desplieguen por personal calificado en las mejores prácticas internacionales de materia de control interno. El magistrado explicó que en atención al principio de máxima publicidad, el organismo jurisdiccional asume e implementa las acciones necesarias para desarrollar un proceso de certificación en el ámbito de auditoría y en las áreas administrativas que tienen el deber de materializar los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios, así como los de obra pública. Por su parte, Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación, consideró que los órganos internos de control deben asegurar una gestión gubernamental más cercana a la sociedad para mejorar la prestación de bienes y servicios. La conferencia magistral se realizó en el marco de la firma de convenio de colaboración académica entre el Tribunal Electoral y el Instituto Mexicano de Auditores Internos, celebrado con el objetivo de lograr un desempeño con base en las mejores prácticas y en los estándares internacionales que permitan obtener la certificación por parte del Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos.
El magistrado Constancio Carrasco Daza también participó en el Seminario Internacional Evaluación de las Elecciones 2015 y la Reforma Electoral 2014, Diagnóstico y Propuestas. Durante su intervención, el magistrado aseguró que la democratización de un Estado implica mucho más que elecciones libres y plurales y hoy se vuelve necesario que ante la desigualdad social, la materialización de los derechos político-electorales se traduzca en expectativas de satisfacción, exigencias mínimas para el bienestar general. El magistrado explicó que en la actualidad hay un alejamiento entre la sociedad y la política, en el que contribuye el hecho de que la política en su conjunto responde a las necesidades básicas de un Estado de Derecho. En el seminario realizado en la antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carrasco Daza dijo que cuando se pretende realizar un análisis y diagnóstico de las elecciones, es indispensable abrir el debate más allá del proceso electoral. La tutela de los derechos humanos y, consecuentemente, el aseguramiento de una democracia material, asignaturas que necesariamente se encuentran ligadas, deben transitar hoy hacia un esquema que se finque en el desarrollo de políticas públicas consensadas y razonables de todos los órdenes de gobierno. En su oportunidad, Clicerio Coello Garcés, magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, destacó las acciones realizadas por las autoridades con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia. Expuso que derivado de la reciente reforma en materia político-electoral, se implementó el procedimiento especial sancionador. En estas elecciones se puso en práctica un modelo sui generis de competencias compartidas por dos órganos electorales, confiriéndosele a un nuevo órgano de la justicia electoral la resolución de los procedimientos especiales sancionadores, cuyas sentencias deben emitirse en un plazo máximo de 72 horas, con la finalidad de inhibir conductas contrarias al derecho y preservar el principio de equidad en el proceso electoral. Por otra parte, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Nava Gomar, reconoció los avances logrados en materia de paridad de género gracias a la reforma constitucional electoral enfocada a garantizar la igualdad en la postulación de candidaturas de mujeres a cargos de elección popular. El magistrado consideró que ante las barreras culturales y sociales, el principal desafío es generar las condiciones para lograr la paridad tanto en la postulación como en la integración de las autoridades. Al participar en la mesa Paridad Vertical y Paridad Horizontal del Seminario Internacional Evaluación de las Elecciones 2015 y Reforma Electoral 2014, Diagnóstico y Propuesta, efectuada en la antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el magistrado dijo que para hacer efectiva la paridad de género en los congresos y en los ayuntamientos se requieren mecanismos compensatorios mixtos y acciones afirmativas. La actual integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto 135.634 asuntos en estos 9 años. Tan solo en el 2015, solo la Sala Superior ha resuelto 4.882 asuntos. Entre todas las salas sumamos 22.409 asuntos. La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa señaló que los diseños legislativos implementados tanto a nivel federal como local no permiten que la ciudadanía acceda con facilidad a las candidaturas independientes. Durante su intervención en la mesa Candidaturas Independientes, Asimetrías Legales entre candidaturas de partidos y candidaturas independientes, advirtió que se habla con mucha facilidad y frecuencia de una democracia incluyente y deliberativa, pero en los hechos se impide abrir cauces para la participación política de la ciudadanía en los espacios de decisión pública en igualdad de condiciones. En el Seminario Internacional y Evaluación de las Elecciones 2015 y la Reforma 2014, Diagnóstico y Propuesta, que se desarrolló del 22 al 25 de septiembre en la antigua Escuela de Medicina de la UNAM, sostuvo que se debe eliminar para los candidatos independientes la previsión de que el financiamiento público debe prevalecer al del origen privado, con la finalidad de que las condiciones de campaña entre los candidatos independientes y las de los partidos políticos sean equitativas. Por otra parte, la magistrada Alanís Figueroa participó en la presentación del libro titulado La Hora de la Igualdad Sustantiva, Participación Política de las Mujeres en América Latina y el Caribe Hispano, que se realizó en el marco de la conmemoración de los 20 años de la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing. En la actividad realizada en la sede de la representación de ONU Mujeres en México, la magistrada compartió algunos de los casos resueltos por la Sala Superior en materia de paridad y detalló el contenido de las jurisprudencias aprobadas en este proceso electoral,
electoral, mismas que servirán para construir la agenda por los derechos político-electorales de las mujeres en otros países y determinará los retos y necesidades de reformas en México. La magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Mónica Aralí Soto Fregoso, participó en el programa Justicia Electoral de la Semana que se transmite por plataforma electoral. Durante la emisión señaló que al resolver los medios de impugnación derivados de las elecciones del pasado 7 de junio, los juzgadores electorales maximizaron la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y eliminaron los obstáculos legales para garantizar el acceso a la justicia. Destacó que los juzgadores electorales realizaron un esfuerzo de reflexión para interpretar los criterios novedosos derivados de la reforma en materia político-electoral y emitieron resoluciones apegadas al marco jurídico y constitucional con el objetivo de garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Soto Fregoso manifestó que uno de los mayores retos de las y los juzgadores electorales es hacer que la parte que no es beneficiada con el criterio aplicado para emitir la sentencia quede conforme, aunque no se le haya dado la razón. En este sentido, indicó que el Tribunal Electoral ha hecho un trabajo de sensibilización con las propias sentencias, lo cual ha permitido fomentar la cultura de la denuncia, así como la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia. En otra información, Adrián Rodríguez Perdomo, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, dijo que al emitir resoluciones apegadas a la ley y al principio de transparencia para tutelar los derechos fundamentales de la ciudadanía, los juzgadores contribuyen a fortalecer la democracia y a consolidar la justicia electoral. Durante una conversación con el escritor mexicano Alberto Chimal en el programa El Arte de Juzgar, que se transmite por plataforma electoral, Rodríguez Perdomo sostuvo que, como en la literatura, el trabajo de los juzgadores se convierte en un arte al tutelar los derechos de los ciudadanos en estricto apego a la ley. Por su parte, el escritor mexicano Alberto Chimal resaltó que las y los juzgadores tienen la misma misión de fortalecer la idea de igualdad entre la sociedad. Ahora los invito a conocer las novedades editoriales. Esta semana les recomendamos Selección de candidatos en los partidos políticos, comparativo de mecanismos y órgano de justicia interna. Este libro, de la autoría de Juan Manuel Sánchez Macías, magistrado de la Sala Regional Jalapa, perteneciente a la serie Temas Selectos de Derecho Electoral en su número 47. En la obra, el magistrado aporta su experiencia profesional en materia electoral y abona al análisis de la selección de candidatos. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. Acompáñame a una pausa, es muy breve y regresamos con más información del ámbito político electoral. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por continuar en Informativo Electoral y llegó el momento de conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comenzamos en la Sala Regional Guadalajara, que determinó desechar el medio de impugnación en contra de la elección del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, debido a que el acto impugnado se consumó de modo irreparable, toda vez que el pasado 16 de septiembre la planilla ganadora tomó posesión del cargo. Asimismo, la magistrada presidenta y los magistrados electorales resolvieron 7 recursos relacionados con las elecciones municipales de La Huerta, Tala, Tlaquepaque, Unión de San Antonio y Valle de Juárez, Jalisco. La magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso indicó que durante este año la Sala Regional ha resuelto 11.740 medios de impugnación, de los cuales 11.423 corresponden a juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro relativa a la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Pedro Escobedo. Los magistrados concluyeron que el tribunal local justificó plenamente la improcedencia del recurso solicitado, pues no existieron elementos objetivos que justificaran la apertura de los paquetes electorales. Por otra parte, confirmó la validez de las elecciones del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, a favor de la planilla postulada por la
la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, encabezada por José Terán Juárez. La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de la planilla encabezada por Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, postulado por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Chiapas Unido en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En este caso, pese a que tuvo que reponerse el cómputo municipal, dada la nulidad de votación recibida en 8 casillas y la reversión de la nulidad de votación de una más, la referida coalición se mantuvo en el primer lugar. La Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la asignación de regidores por el principio de representación proporcional del municipio de Tlaltizapan, Morelos, al considerar que se garantizaron los principios de paridad de género en la asignación de regidores y en la conformación del ayuntamiento. Asimismo, confirmó el cómputo de la elección de los integrantes del Ayuntamiento de Ayala, así como la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría respectiva a favor de la fórmula de candidatos registrados por el Partido Revolucionario Institucional. En otros asuntos, confirmó la validez de las elecciones en los ayuntamientos de Alcozauca, Tlapa de Comonfort y de Iliatenco, Guerrero. La magistrada presidenta Yanina Tolara Malasis indicó que al resolver alrededor de 200 juicios, los cuales se atendieron con prontitud y exhaustividad para dar certeza a los resultados, la Sala Regional concluyó el proceso electoral de diputados federales y ayuntamientos en el estado de Guerrero. Reconoció que en esa entidad, en la que se prevía un escenario complicado, se desarrolló un proceso con madurez, ya que la gente salió a votar en orden y en paz para elegir a sus autoridades. La magistrada hizo un reconocimiento a la autoridad administrativa electoral local y reiteró que es necesaria una reforma al sistema de justicia electoral en el estado de Guerrero, pues actualmente la dilación en la que se incurre impide llegar a las instancias federales con prontitud. En otras actividades de la Sala Regional, el lunes 21 de septiembre el magistrado Armando Maitre Hernández participó en el foro sobre la integridad judicial que se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en Colima, al considerar que se garantizaron los principios de paridad de género, así como los límites de sobre- y subrepresentación. En otro asunto, se revocó la asignación de regidores de representación proporcional que realizó el Tribunal Electoral de Colima en Coquimatlán, Manzanillo y Villa de Álvarez, ya que alteró el orden de prelación de las listas registradas ante la autoridad local por los partidos políticos con la finalidad de atender el principio de paridad de género. Sin embargo, el Pleno consideró que aplicó de forma inexacta el artículo 41 constitucional. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Llegó el momento de una nueva pausa y regresamos con más información. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar en Informativo Electoral y llegó el momento de hacer un recorrido por las entidades federativas. Y comenzamos en Michoacán y les comento que el Instituto Electoral de dicha entidad inició la preparación del proceso electoral para elecciones extraordinarias en Zaguayo que se realizarán el 6 de diciembre. Según la convocatoria podrán participar los ciudadanos y ciudadanas que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los previstos en la Constitución de Michoacán. Los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral podrán solicitar el registro de sus planillas entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2015. Las y los ciudadanos interesados en participar como candidatos independientes deberán presentar su solicitud del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2015.
Por cierto que la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se convoca elecciones extraordinarias de diputados federales en el Distrito 1 de Aguascalientes, luego de que se anularon al comprobarse que el gobernador de la entidad realizó actos de proselitismo durante la jornada comicial del 7 de junio. Ahora los candidatos a diputado federal, tanto propietarios como suplentes, deberán cumplir los requisitos de elegibilidad previstos en el artículo 55 de la Carta Magna, así como en los artículos 10 y 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El Instituto Electoral de San Luis Potosí concluyó la verificación en campo de la propaganda electoral del proceso electoral 2014-2015 que aún permanece en las calles. Con la información que se obtenga, el instituto elaborará un informe por partido, candidato, municipio y costo del retiro de propaganda o bloqueo de bardas. La ley establece que los partidos deben retirar su propaganda al término de la jornada electoral. Sin embargo, en los 58 municipios hay más de 1.500 evidencias de propaganda no retirada entre bardas, lonas, pendones, espectaculares y figuras de partidos políticos. El costo del retiro de la propaganda que haga el instituto se trasladará a cada uno de los partidos políticos que incumplieron con esta obligación establecida en la ley. Por otra parte, el Instituto Electoral de San Luis Potosí aprobó que partidos políticos regresen dinero al instituto por concepto de gastos no comprobados. Los partidos que podrían reembolsar recursos son el Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Conciencia Popular. Además, por las infracciones cometidas en sus informes se les impusieron amonestaciones públicas y sanciones económicas. Con el propósito de promover y fomentar en los jóvenes la cultura de la participación en la toma de decisiones colectivas, el Instituto Electoral de Nayarit está realizando actividades relacionadas con la 12ª Jornada Electoral Estudiantil 2015, en la que participan alrededor de 225 escuelas secundarias. El ejercicio democrático que vivirá el estudiantado es para la renovación de los comités de las sociedades de alumnos del ciclo escolar 2015-2016. Para ello, previamente se capacitó a las maestras y a los maestros de formación cívica y ética responsables de organizar la elección. Y precisamente hoy lunes se realizará la entrega de las constancias de las planillas ganadoras. En más información, el Instituto Electoral de Nayarit supervisó una jornada electoral estudiantil de la Universidad Autónoma de esa entidad. Se realizaron elecciones para renovar la sociedad de alumnos y consejeros universitarios para el periodo 2015-2016. Para la realización de esta jornada electoral estudiantil se firmó un convenio entre el Instituto Electoral local, la propia universidad y la Federación de Estudiantes con el objetivo de garantizar los principios de legalidad, confianza, certeza y transparencia en los resultados. En cumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana que regula el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular en Yucatán, el Gobierno del Estado, el Poder Legislativo y los 106 ayuntamientos tienen la obligación de remitir al Instituto Electoral y Participación Ciudadana de dicha entidad, a más tardar este 25 de noviembre, su catálogo preliminar de políticas públicas y actos gubernamentales considerados como trascendentales para el año 2016. El objetivo es que la población en general esté enterada de lo que pretenden hacer sus autoridades durante el año 2016 y tengan la posibilidad de solicitar la organización de algún plebiscito dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la última publicación del catálogo, salvo que se trate de políticas públicas o actos del Ejecutivo del Estado con impacto en todo el territorio estatal, en cuyo caso el plazo será de 45 días naturales. En más información, en Oaxaca ya se instaló formalmente la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de dicha entidad, que analizará, decidirá y resolverá las quejas o denuncias relacionadas con los próximos comicios para elegir al gobernador del estado, los 42 escaños en el Poder Legislativo y las presidencias municipales bajo el régimen de partidos políticos. De manera que la ciudadanía oaxaqueña está preparada para ejercer su derecho a votar y ser votada. Más de 20 organizaciones de la sociedad civil especializadas en tareas de observación fueron invitadas por el Instituto Electoral del Distrito Federal a integrar una red para dar seguimiento a la consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo 2016. Todas y todos los interesados tienen como plazo para participar en la observación de la consulta hasta el próximo 30 de octubre. Quienes se interesen pueden obtener los formatos correspondientes y consultar los requisitos en la página de internet que aparece en su pantalla.
Y hablando de este tema, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ciudad de México, se sumó a los esfuerzos de difusión y promoción de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016, organizada por el Instituto Electoral del Distrito Federal. La Coparmex DF presentó 6 proyectos ciudadanos que están encaminados a la capacitación, fomento al empleo, educación y nuevos modelos de economía colaborativa, orientación laboral, así como un centro de múltiples oportunidades para personas con discapacidad. El organismo consideró que hace falta mayor transparencia en la aplicación de los recursos de las delegaciones y agregó que es importante contar con herramientas para saber en qué se gasta el dinero de la ciudadanía, por lo cual es necesario crear instrumentos que permitan dar seguimiento a la ejecución de proyectos en general en las delegaciones. Por otra parte, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México distribuirá material informativo relacionado con la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016 con la ayuda de más de 25,000 empresarios. La Canaco distribuirá material impreso en todos los comercios afiliados a dicha Cámara. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Llegó el momento de una nueva pausa y regresamos con más información. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por su atención y ahora los invito a conocer la información generada en el ámbito internacional. Y les comento que el Tribunal Supremo de Brasil vetó el financiamiento de campañas electorales por parte de empresas privadas. Este tipo de financiamiento fue práctica común e incluso legal en Brasil, pero la Corte determinó que facilitó las corruptelas en petróleos brasileños. Ante ello, declararon inconstitucionales las donaciones de empresas privadas para campañas electorales. De acuerdo al resultado de diversas encuestadoras de cara a las elecciones del 25 de octubre en Argentina, la participación parece reducirse a 3 candidatos confirmados en los comicios primarios del pasado 9 de agosto. Daniel Scioli, candidato del Frente para la Victoria, Mauricio Macri, del Partido Propuesta Republicana, y Sergio Massa, fundador del Frente Renovador. Los sondeos favorecen a Scioli, pero es necesario esperar para ver si gana en primera vuelta y para ello necesita 45% de los votos o una ventaja de 10 puntos sobre el segundo en la contienda. Se nos terminó el tiempo, hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Soy Silvia Machuca, gracias por su atención, que tenga una magnífica semana. Hasta la próxima.